Bienvenidas a nuestra sesión. El día de hoy vamos a abordar los, la importancia y el riesgo social que pueden generar en los menores dentro de su infancia, ¿verdad? Así como su bienestar y los factores de riesgo. Permítame un segundo, voy a proyectar. De acuerdo a la lectura que ustedes abordaron y tomando participaciones, ¿qué me pueden comentar al respecto? Inicio con Jacqueline y Dario. A la lectura correspondiente la semana pasada que hicieron en su antología. ¿No está Jacqueline? Maribel. Sí, maestra. Respecto a la actividad que realizamos. Sí. No me acuerdo qué actividad realizamos, creo fue... No recuerdo, maestra, la actividad que realizamos, disculpe. El tema, si no mal recuerdo, fue el bienestar de la infancia y los factores de riesgo. Nos mostraba en la lectura las necesidades básicas, ahora sí que de los menores, de cada uno, y también sobre los vínculos que se crean entre el padre o cuidador y los niños. Una parte de lo que mencionaban sobre los vínculos afectivos fue que, como ya usted nos había mencionado, que los vínculos afectivos creados con los padres o cuidadores son muy importantes y significativos para el desarrollo y crecimiento del niño. También nos mostraban algunos factores o efectos negativos que conlleva el no crear vínculos entre el padre y el hijo, como problemas de aprendizaje, de comportamiento y muchas de las veces dificultades de aprendizaje. Gracias, Maribel. Muy bien. ¿Me podría compartir también al respecto Xochitl Marcos? Sí, maestra. A mí me gustaría retroalimentar un poquito de lo que dijo mi compañera Maribel, aumentarle un poquito más, que también nos habla de las nuevas modalidades de los de factores de riesgo, que son pues el bullying o el maltrato, nos decía algo así de a través del urbanismo y dependiendo de las ciudades en donde se encuentra. Así como también nos dice que hay indicadores físicos y de comportamiento en los niños que les hacen notar a los padres que está existiendo una problemática. Muy bien. Gracias, Xochitl. ¿Podría comentar también a Ladies? ¿Me escucho? Es que no sé qué le hice, que no los veo. Pero bueno, en mi trabajo, en la lectura que leímos, también nos mencionaba acerca, bueno, de lo que ya habíamos visto anteriormente, de los vínculos afectivos, de cómo es que pues también los padres intervienen mucho en esta parte de los factores de riesgo que nos habla. También, como nos decía nuestra compañera Xochitl, que también influye mucho la cuestión en la que estamos situados, ya sea en lo rural y en lo urbano, porque también eso pues influye mucho en en la forma de que pues nosotros, los niños, requieren establecer ese lazo afectivo. También nos mencionaba que pues a los padres, no solo a los niños les afecta
negativamente o positivamente, sino también tanto a los padres, porque pues es mutuo. También dice que nos mencionaba sobre el sistema de pertenencia que tenemos hacia los familiares a los que estamos a cargo, nuestros tutores. Y ya. Gracias, Aleiris. Le voy a dar por último la participación a Axel Miranda y continuamos. Maestra, como ya lo mencionaban mis compañeras, en lo que realizamos se vieron que principalmente desde la concepción de los niños, pues uno como familia va creando un lazo afectivo y esto pues genera una confianza en ellos. Nos decía que un factor determinante en la actitud que el niño va a tomar va a ser de qué manera nosotros pues resolvemos sus comportamientos o sus necesidades físicas, emocionales y cognitivas. Nos decía que ese factor va a ser el que decida de qué manera va a vivir nuestro niño durante toda su vida y hasta cuando sean adultos. Ok, de acuerdo, Axel. Respecto a lo mencionado, efectivamente, cuando nosotros no procuramos el desarrollo, el bienestar de nuestros niños o menores o infantes, estos riesgos pueden generar consecuencias cuando ellos son adultos o cuando nosotros somos adultos, manifestándose en distintos comportamientos, ¿verdad? Que podemos denominar como problemáticas sociales. Bien, gracias, Axel. Pues, ¿qué son los factores de riesgo en la infancia? Estos se van a devenir definiendo, como una característica o la cualidad de un sujeto o comunidad que va unida a una alta probabilidad de daño a la salud, ¿verdad? Porque si un niño dentro de un contexto se encuentra en riesgo, es porque presenta, probablemente va a generarle un daño. Aquí me equivoqué. ¿Sí me entendieron? Cuando un niño está en un contexto, en un entorno de riesgo, es muy seguro y muy probable que éste tenga una afectación o un daño, ¿verdad? ¿En qué le va a afectar ese daño? Pues bueno, en primer lugar, un entorno con riesgo van a producir problemas en el crecimiento y desarrollo psicosocial de nuestros infantes. Posteriormente, las vamos a clasificar como riesgos medioambientales. Hablamos de la importancia del medio y el entorno social, del contexto donde éste se está desenvolviendo, ¿verdad? ¿Cuál es el contexto? Les pregunto a cada una de ustedes. Si estamos hablando de un riesgo medioambiental y un entorno social. ¿Nadie? La sociedad, la familia. La sociedad, el entorno familiar. La familia, el entorno social también con el que interactúa posteriormente. ¿Cuáles son sus vecinos? ¿Sí? En la escuela. Si estos niños, hay niños que pertenecen a distintos grupos que realizan actividades extracurriculares, por ejemplo, cuando tocan el piano o bueno, clases de música, clases de artes, clases de etcétera, ¿no? Interactúan con otro medio, ¿sí? Es otro medio y otro entorno social que tiene un objeto. ¿Estamos? Para esto, este niño
más bien para nosotros debemos de tomar en cuenta la importancia de la interacción de nuestros menores con ese medio en el cual él se está desarrollando. Y por último, la consideración de la situación del trabajador social desde su punto de vista, desde el punto de vista de un trabajador social. Cuando hablo de la importancia del medio y el entorno social, se clasifican en tres, por favor anoten. Número 1, medio ambiental, riesgo de medio ambiental. Número 2, riesgos biológicos, acento en la segunda O. Y número 3, riesgos establecidos. Ahora yo les pregunto, ¿de qué manera nosotros nos vamos a dar cuenta que un menor o un infante se encuentra en riesgo? Nos vamos a dar cuenta a través de los indicadores situados tanto en la familia, en el sujeto y en sus entornos. ¿Estamos? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Ustedes los conocen? Puede ser los niños tal vez en los dibujos ellos plasman o en el comportamiento que ellos tienen con las demás personas. Manifestaciones, ¿verdad? ¿A través de qué? De su comportamiento, de los resultados que éste tiene a la hora de hacer un trabajo. Ahora, mencionaba alguien cómo detectar la nueva infancia en riesgo social. Les pregunto. Bueno, antes que nada vamos a identificar qué es un riesgo social. En primer momento, para que exista un riesgo, es preciso que se descuide una necesidad. Por lo tanto, surge la posibilidad de que una persona sufra un daño que tiene su origen en una causa social. ¿Estamos? Es decir, alguien está en riesgo social cuando este problema está siendo originada por la sociedad. ¿Sí me entienden? Un ejemplo, ahorita por la pandemia. Si un grupo de personas que están allá afuera no utilizan cubreboca, ¿consideran ustedes que un grupo de personas que es una población vulnerable se encuentra en riesgo social? Sí. ¿Por qué? Porque las acciones de aquella persona o de aquel grupo de personas que no utiliza el cubrebocas va a generar un problema a otro grupo de personas. Es decir, estamos hablando de sociedad y el riesgo que ésta va a generar por sus acciones. ¿Estamos? ¿Sí lo comprendimos? Ese es un ejemplo. Ahora, un riesgo social en menores. Les pregunto. Como trabajadoras sociales es importante que conozcamos los problemas sociales, ¿sí? Y de esto se va a tratar, de los problemas sociales. Y aquí tengo los temas que ustedes van a abordar en equipo, ¿sí? Son problemas sociales que ustedes tienen que indagar, investigar. Van a buscar estadísticas por estados. Si se quiere enfocar en Guerrero, pues lo va a tener que hacer muy bien, pero de preferencia en todo México, ¿sí?
acerca de un problema social que está afectando a la infancia. ¿Qué acciones realizan los adultos que ponen en riesgo social la vida de nuestros menores, de nuestros niños? Hay tantas acciones, piense por favor usted, yo sé que es un ser pensante, piense todos esos problemas que afectan a un niño, a una niña, a causa de otro grupo de personas que son aparentemente conscientes de lo que están haciendo. Maestra, ¿puede ser el maltrato o abuso sexual hacia los menores? El abuso sexual, sí, es un factor de riesgo social originado por la pornografía, ¿sí? Originado Yo por... creo que, Ajá, adelante. perdón, maestra, No, adelante. yo creo que también podrían ser las adicciones, que los padres, estén tomando enfrente de los niños y todo eso, o entre familia, pues obviamente los niños se quedan con eso y en un futuro también lo pueden, proyectar. Efectivamente, ¿sí? O sea, si nos damos cuenta, hay muchas acciones que uno puede decir, oye, pero eso pues, no está mal, algunas familias lo hacen, pero pasan los años y ¿qué creen? Los niños se vuelven alcohólicos, se vuelven drogadictos, se vuelven ¿qué? Menores infractores, se vuelven agresivos, violentos, etc. Sí recuerdan los tres casos que vimos, ¿verdad? Acerca de los niveles de autoridad, el autoritarismo, el autoritativo, una autoridad administrada, ¿verdad? Entonces, va a influir mucho las acciones de los adultos sobre los menores, que a su vez, esta va a generar consecuencias cuando estén grandes. Hoy la sociedad, bueno, ¿desde cuándo? Si nos podemos analizar, observar la conducta de una persona que dice, bueno, a mí mis papás eso no me lo enseñaron y yo creo que eso está mal porque está poniendo en riesgo su vida, ¿no? ¿Y qué te dice la otra persona? A lo mejor es tu amiguito, amiguita. No pasa nada, no, X, estamos jóvenes, no pasa nada. Pero ¿qué creen? Allá su maestra los recibe con cirrosis hepática, insuficiencia renal crónica. Es triste de verdad ver esas situaciones, pero bueno, toda acción genera una consecuencia, sea negativa o sea positiva. Toda acción. Pues bueno. Ahora, los factores de riesgo en el cuidado de los menores, vamos a hablar de 4 modelos, ¿sí? El modelo de la primera generación. Esta habla de las características de los padres, a lo que estábamos mencionando hace un momento, ¿sí? Que una de sus compañeras inició. Y eso es muy bueno, porque hay conciencia de lo que estamos haciendo. El modelo de la primera generación va a hablarnos de las características de los padres de nuestros menores, desde su personalidad, desde los consumos irregulares de alcohol y tóxicos, transmisión generacional de los maltratos físicos, psicológicos, ¿de acuerdo? Estilos interactivos y de crianza, de qué manera interactúas con tus hijos. Aquí algunos de ustedes somos madres. ¿De qué manera nosotros podemos hacer conciencia de cómo fue la personalidad de nuestros padres, la regulación del consumo de alcohol, de tóxicos, incluyendo el cigarro? ¿Qué maltrato recibimos nosotros que hoy lo estamos repitiendo con nuestros hijos? ¿Qué estilos interactivos hubo y cuáles tampoco hubo? ¿De acuerdo? Y cognición social.
el conocimiento que tienen los padres de sus hijos. Es triste ver que hay padres que son los últimos en enterarse del comportamiento de sus hijos. No sé si ustedes lo han visto. Es triste ver que los padres también son abnegados o somos abnegados ante el comportamiento de nuestros hijos. ¿Sí? No, mi hijo no toma, mi hijo no fuma, son sus amigos, sus malas influencias, mi hijo no es así, cuando es al revés, el hijo es el que induce a los demás. Ajá. O es el hijo el que está cometiendo distintas cosas, acciones que perjudican la vida de otras personas. ¿Sí? ¿Qué conocimiento tienen los padres sobre sus hijos? Es cierto, muchas veces hemos escuchado incluso de nuestros padres, ¿sabes qué? Eres mi hija, yo te conozco como la palma de mi mano. Pero no es cierto. No todos nos conocen. ¿Por qué? Porque si indagamos en la infancia, el estilo interactivo y de crianza, no se fortalecieron los vínculos afectivos que generara una comunicación afectiva. Es decir, que le tuviéramos confianza a nuestros papás de decirle lo que nos está pasando. No sé ustedes, pero a mí me daba terror decirle a mi mamá lo que me estaba pasando. Sentía que me iba a dar mi tunda. ¿Sí? Es real, porque lo vivimos. Somos seres humanos. Cuando ya hay conciencia de lo que estamos pasando y atravesando y de lo que ya vivimos, buscamos ayuda, ¿verdad? Buscamos que esa parte que se rompió, que no se fortaleció, se fortalezca. ¿Para qué? Para tener una convivencia sana con nuestros hijos y con nuestros padres. ¿Por qué? Porque ahora vemos muchas personas resentidas. Es que mi papá me trató así, mi mamá me trató acá, me abandonó, etcétera. Sí, efectivamente por eso vivimos así, porque no buscamos ayudarnos a nosotros mismos. Por eso la sociedad está muy, ¿cómo se puede decir? Tiene una ruptura enorme, ¿sí? ¿Por qué se los digo? No solamente cerca de mi contexto, sino también en el hospital llegan pacientes que tienen hijos, pero no se hacen cargo de ellos. Realizando un estudio social, socioeconómico, identificando en el familiograma, no tienen una buena relación porque el padre los abandonó, era alcohólico, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿Y ahora quién se hace cargo de él? Nadie. A eso vamos, ¿no? De nuestras acciones que vienen a repercutir en una primera generación que es de los padres y los hijos. Bueno, ya me emocioné. El segundo punto es el modelo sociológico, ¿sí? El modelo sociológico son las condiciones económicas y sociales en el cual se está desenvolviendo nuestros infantes. ¿De qué manera la familia tiene una aceptación hacia la carga de estrés, de ira, de enojo, ¿sí? De aislamiento social de esta con otras personas? ¿Qué grado de aceptación tenemos de la violencia? ¿Sí? Me decía mi hijo, se durmió. Dice, ¿eres trabajadora social y me quieres pegar? ¿Cómo es eso? Le digo, a ver, una cosa es que yo sea trabajadora social y otra cosa es que te tenga que corregir. Dice, no, tú me has dicho que a los niños no se les pega. Le digo, no, y ahí entrábamos en conflicto, ¿no? La aceptación de la violencia, la violencia no es buena. Hay medidas de corrección, la nalgada.
¿sí? Pero cuando la violencia ya, más bien, sí, porque aún sigue siendo violencia. Cuando sube de nivel, cuando ya le empezamos a jalonear los cabellitos, los brazos, pellizcar, o sea, ¿qué aceptación de la violencia le estamos dando nosotros a nuestros hijos? Y de los, o más bien de los padres de familia a nuestros hijos, porque recordemos, en un modelo de primera generación, esto es hereditario, se hereda generación en generación, ¿sí? ¿Qué nivel de violencia se está aceptando en la familia? Que cuando tengas o esta niña, cuando tenga su familia, la va a proyectar, ¿de acuerdo? Por último, la organización social de la comunidad. ¿Qué condiciones hay dentro de la comunidad? ¿De qué manera esta persona contribuye o esta familia contribuye? No sé si ustedes han escuchado. Es que la vecina fulana de tal le pega a sus niños y ya la denunciamos al DIF y no hacen nada. Y la señora no entiende, etcétera. Bueno, ya es una diferencia más aterrizada a nuestro contexto, porque yo también lo viví, ¿no? Que mis vecinas ahí pegaban a sus niños. El modelo de segunda generación y el modelo de tercera generación. El modelo de segunda generación hablamos de los contextos psicosociales situados de manera natural entre los padres, los niños y la situación en la que ellos se encuentran, ¿sí? Si tú haces una evaluación psicosocial, vas a tomar en cuenta, perdón, los factores antes mencionados, ¿sí? La personalidad de los padres, los consumos irregulares de alcohol, tóxicos, el maltrato, la violencia, estilos interactivos de crianza, la cognición social, etcétera, ¿sí? Cuando hablamos de un modelo de segunda generación, estamos haciendo un diagnóstico social. Y por último, el modelo de tercera generación, ¿sí? Vamos a hablar de la teoría del procesamiento de la información, del estrés y de la afrontación. ¿De qué manera nosotros vamos a contribuir situando al sujeto principal, que son los padres de familia con el niño o tutores con los niños, ¿sí? De manera que estos puedan llevar a cabo y desarrollar las actividades que tú como trabajadora social vas a planificar para erradicar o disminuir esos factores de riesgo. ¿Estamos? Muy bien. Ahora, situaciones de riesgo. Las sociedades desarrolladas y avanzadas son el escenario de nuevos grupos de riesgo social. Aquí vamos a hacer un paréntesis. Ay, perdón. Tengo gato y me da alergia, pero aquí lo quiero tener. Con estas imágenes y estas palabras, ¿qué es lo que usted entiende? Por favor, tómese un minuto. Yo, maestra. Adelante, Xochitl. Yo creo que el acceso libre a la nueva tecnología o completa a toda la tecnología es un factor de riesgo que influye, ahora sí que podría ser también en los niños, porque tal vez ven cosas demasiado avanzadas o violentas que no están en su edad y que ellos en un futuro se les hace como que algo como no sé, ¿cómo se puede decir? Y algo que seguir, una moda
algo que quieren ser ellos de grande. De acuerdo, mi hijo quiere ser youtuber. Fíjese. Fíjese nada más. No es cierto. Tiene razón, Xochitl. Si nosotros identificamos el nivel de libertad que tienen los menores, los infantes, al acceso a la tecnología, o más bien a las fuentes de información digitales, identificamos inmediatamente que están en riesgo nuestros hijos. No solamente en los patrones que ellos quieran seguir, sino que estos pueden ser capturados o raptados por personas perversas para hacerle daño a nuestros hijos. Si aún así los adultos caen, imagínense un niño. Muy bien, gracias, Xochitl. Adelante, Axel. Para mí la imagen refleja algo así como que hemos confundido la libertad con el libertinaje, ya que en este caso yo veo que están haciendo manifestaciones, ya no se hace uso del diálogo, sino que ahora por cualquier cosa hacemos manifestaciones y esto implica que va a traer consigo agresiones, pues incluso golpean a las personas, mujeres, hombres, y estás enseñando a tu niño que para manifestar alguna inconformidad o algo que tenga, lo va a hacer de manera violenta. Ok, Axel, muchas gracias. Al respecto, también podemos, bueno, muy bien, ya, no les digo más. Continuamos. ¿Quién dice yo? Yo, maestra. Adelante. Yo considero que se me viene a la cabeza al ver esta imagen la educación que les estamos dando, bueno, quizás no todos los padres, pero la educación que se le está dando hoy en día a los niños ya no es de calidad. Muchas veces, como dijeron las compañeras, el darles sobre la tecnología, darles todas las cosas de manera más fácil hace que ellos ya, no sé cómo decirlo, se manden solos y no haya o no exista una autoridad como tal que les diga lo que está bien y lo que está mal. Ok, Maribel, muchas gracias. ¿A Lady? Sí, bueno, yo creo que también desde ese punto influye mucho en los padres, porque los niños hacen un berrinche y ya les dan el celular, les ponen videos, pero dentro de esos videos pues se van pasando o ellos mismos los van cambiando. Y pues ya hablando un poquito de eso, pues ahí se van, ahí se van acercando más a la tecnología y pues a las manifestaciones, como ahí vemos en la imagen, pues tienen a una niña, llevan a niños ahí y pues eso también a los niños en la temprana edad pues se les pega a todos, como usted nos decía, son como esponjitas que absorben todo y pues ellos van absorbiendo que pues, como decía nuestra compañera Axel, que nosotros pues ya si tenemos algún problema pues no tenemos que manifestar, el diálogo pues ya no es una opción, ¿verdad? En esa imagen pues se le está mostrando esa parte. Y también creo que depende también mucho de los padres. Muy bien, gracias, Ale. Continuamos con, adelante. Retomando todo lo que han comentado mis compañeras, yo creo que en este tiempo, como dice mi compañera Mari, se ha perdido la educación. Yo creo que a los niños ya no se les está inculcando tanto los valores, el respeto. En la actualidad están observando otro tipo de situaciones, por ejemplo, generar violencia. Por ejemplo, que cuando hacen las marchas a los niños ya se les está, como decía mi compañera Axel, se les está inculcando que pidan las cosas o exijan las cosas con violencia. Entonces los niños van aprendiendo y al momento de ellos crecer, que ya sean unas personas adultas, lo que va a ocasionar
que ellos hagan lo mismo, exijan cosas de manera no adecuada, como por ejemplo no utilizando el diálogo, pedirlo con exigencias y a tal grado que ellos pues ya estén generando violencia. También se puede observar en las imágenes que ya utilizan, hacen ya, por ejemplo, cuando hacen, o, ¿cómo se podría decir? Cuando ya no, su marcha ya no lo hacen con el fin que tenían, pues como de solucionar a lo mejor un problema, ya no lo hacen con ese fin, sino que ya se van con de otra manera y hacen, por ejemplo, ocasionen ya daños también materiales, pues, es por decirlo así. Entonces yo creo que no se les está dando como un buen ejemplo a los menores que debe de solucionar o cómo es que se debe de hacer para que ellos puedan obtener las cosas de otra manera, pues vaya. Y ya. Muy bien, gracias, Esme. A ver, adelante, Avi Palacios. Buenos días, maestra. Buenos días. Para mí, lo que yo miré en la imagen es que lo que está pasando actualmente, cómo es la modalidad que agarran nosotros los jóvenes, pues que cada cabeza es un mundo, porque en mi perspectiva no es la manera correcta de solucionar algún problema, como lo dijeron mis compañeras. Existen demasiadas soluciones, es cuestión de informarnos, y igual con nuestros niños tener uno como adulto tener que darles esa información, porque ellos solitos no van a poder, si tienen como acceso a la red, en la red existe mucho tipo de situaciones y desgraciadamente se viralizan más las malas que las buenas. Entonces tienen más acceso a las malas y ya queda de uno como adulto informarles a los niños sobre otro tipo de situaciones que existen que pueden ser mejores opciones. Ya. Ok, gracias, Avi. Bueno, al respecto, no vamos a entrar en controversias de que si es bueno o es malo hacer marchas. Lo que sí podemos identificar es qué tipo de grupos, o más bien qué grupos sociales son los que se manifiestan y qué es lo que exigen. ¿Estamos? Podemos entrar en controversias porque los seres humanos tenemos derechos. A ver, ¿quién me escribió? Adelante, Nancy. Buenos días, maestra. Yo creo que no tanto influye, bueno, sí influye los padres en la educación que te dan, pero también influye lo que es el gobierno. Yo a mí, como veo ahí que se están manifestando, es de que se manifiestan y hacen daños públicos por lo mismo de que el gobierno no les resuelve sus problemas. Aparte de eso, como dicen mis compañeras, debemos desde casa, yo creo que los padres te inculcan los valores que tú debes de tener desde muy pequeño. Ese es mi punto de vista. Gracias, Nancy. Muy bien. ¿Alguien más falta? Yo, maestra, Adelante, Fabiola. yo creo que sí, tiene que ver mucho la educación que los papás le dan a los hijos, porque ya enseñándoles sobre el respeto y todo eso, ya los niños van aprendiendo y van haciendo más caso, van haciendo pues como conciencia de lo bueno y lo malo, porque si los papás los dejan hacer todo lo que quieren desde chiquito, pues yo creo que de grande pues va a ser peor. Y está bien que desde chiquito los corrijan y les digan pues las cosas buenas, malas. Bueno, eso es lo que yo creo. Muy bien, muchas gracias. Yo, maestra, A ver, Betsa. en base a la
sociedad actual, pues prácticamente es una inducción que los niños siguen, ¿no? Porque prácticamente son iconos los que ellos toman como ejemplo y pues sin embargo para eso están los padres que, o los adultos, los que podemos cambiar esto, ¿no? Y mostrarles lo que es correcto y lo que no, y también darles una explicación, así como decían mis compañeras anteriormente, para que no tomen todo como un ejemplo a seguir. Efectivamente, ese es el punto clave. La comunicación de nuestros padres con los hijos, ¿sí? Los niños tienen acceso universal a la información digital, pero ¿de quién depende ese acceso? Depende de los adultos, de los mayores, ¿verdad? Los niños conciben la realidad como un todo, lamentablemente. Cree que si papá le pega a mamá, él lo debe de seguir y que en todas las casas pasa, ¿sí? ¿Ustedes han visto una serie? Perdón. Me espantaron mi estornudo. Es una niña pelirroja que se llama Anne. ¿No la han visto? Bueno, te la recomiendo. Esta niña, sus padres murieron. Anne, no me acuerdo cómo se llama la serie, pero se las voy a pasar. Esta niña, sus padres murieron y la adoptaron una familia. Pero en esta familia, el padre era muy autoritativo, ¿sí? Y golpeaba a la niña. Esta niña veía a ellos tener intimidad, veía distintos tratos que los menores no deben de saber o no deben de conocer a su edad. Por lo tanto, cuando esta niña la regresan al orfanato, viene otra familia y la adopta. Se la llevan a un lugar diferente, ya no en el campo, ya están en un contexto, digamos, como una localidad, ¿no? Con personas de renombre. Les estoy hablando de hace siglos, ¿no? Supuestamente la serie, donde todavía se manejaban carruajes, caballos, información por cartas, por el vía tren, etcétera. Entonces, esta niña llega a una nueva familia, por lo tanto tiene acceso a la educación y al tener acceso a la educación empieza a hacer amiguitas, pero como ella ya en su mente hay información que ella concibió como un todo, la empieza a compartir con estas niñas y estas niñas se espantaron, ¿sí? Se imaginarán de qué les hablo. Entonces, estas niñas le dicen a sus madres qué estaba pasando, qué esta niña les estaba comentando. Por lo tanto, la sociedad empieza a rechazarla, porque es un peligro, es un riesgo para sus niñas que esa información ellas no la tienen y no deben de tenerla a su edad. Posteriormente se desarrolla otro contexto, pero donde ella se está desenvolviendo ahora, empieza a entender que la infancia de ella no fue fácil. Y que pasó por situaciones que no debía haber pasado por su edad, ¿sí? Sin embargo, esta niña siempre mostró una actitud positiva, diferente, activa, creativa, con ilusiones, con fe, que eso le ayudó a salir adelante, o sea, resiliente. Por lo tanto, el acceso a la información que tienen nuestros hijos a veces lo conciben como un todo o nuestros menores. Es por eso identificar en qué situación de riesgo se encuentran nuestros menores. Si hay violencia intrafamiliar, si hay alcoholismo, si hay drogadicción,
Y hay situaciones que ahorita muchos podemos entrar en controversia, que si está bien, que si está mal, los derechos de identidad, ¿cómo se dice? De género, ¿de acuerdo? Esos son otros factores de riesgo para nuestros menores. La negligencia, la ausencia de los lazos afectivos, la ausencia o el exceso de disciplina. Imagínense, la ausencia o el exceso de disciplina es un factor de riesgo. La negligencia o la ausencia de los lazos afectivos es un factor de riesgo, son indicadores de riesgo, que nuestros menores se encuentran en riesgo. Maltratos infantiles familiares, desestructura familiar, dinámica conflictiva entre padres e hijos, entre otros indicadores que que vamos a identificar como un factor de riesgo que pone en situación vulnerable el desarrollo psicosocial, emocional, física de nuestros niños, niñas y adolescentes. Cuando un niño se encuentra tutelado por distintas instituciones de protección a los menores, cuando estos menores son migrantes, sin sus familias, adolescentes infractores que han cometido delitos, que son objetos de medidas judiciales, hijos e hijas de trabajadores jornaleros, niños en situación de orientación homosexual, con identidad transexual o transgénero, niños con enfermedades y graves enfermedades mentales, alumnos con necesidades educativas especiales o específicas derivadas de una discapacidad, derivada de su origen o pertenencia de un medio social desfavorecido, es decir, la pobreza. Menores que son sujetos activos o pasivos de maltrato o violencia, es decir, niños que ejercen violencia y niños que ejercen la violencia contra ellos. Y por último, solo para mencionar algunos, adolescentes con consumos problemáticos de drogas. Estas son situaciones, son indicadores que nuestros menores se encuentran en riesgo social. Pero ¿por qué, maestra? Si ahorita ya hay corrientes filosóficas donde la sociedad dice que si yo quiero ser una jirafa, yo voy a ser una jirafa. Porque está en mi derecho de expresarme libremente. Pero vamos a hablar de límites. Vamos a hablar de responsabilidad social. No todos son trabajadores sociales y no todos lo ejercen como tal. Se ha encontrado específicamente que cuando un sujeto, un adulto, tiene distintos problemas sociales, incluso de comunicación con otras personas, ¿sí? De relación con otras personas, es porque en su infancia hubo una carencia, tanto afectiva como de que cubra sus necesidades fisiológicas. ¿Recuerdan cuáles son las necesidades de los menores? Necesidades físico-biológicas, necesidades cognitivas y las necesidades emocionales y sociales. Cuando hay una necesidad, lo veíamos aquí atrásito. Ahí, ya me adelanté. Cuando hay una necesidad, nuestros niños, nuestros menores se encuentran en una situación de riesgo que posteriormente puede generar un daño, ¿sí? Si nuestros hijos no los alimentamos de una manera balanceada y correcta, va a generar problemas de salud, ¿sí o no? Si a nuestros hijos no fortalecemos nuestros lazos afectivos, va a generar un problema social de índole emocional, ¿sí? Entonces,
Es importante saber de dónde provienen todos estos problemas. Y bueno, ya me pasé 4 minutos. Les dejo esta actividad. Van a realizar una taxonomía de las necesidades infantiles, ¿sí? Realizar un mapa cognitivo de la taxonomía de las necesidades infantiles. Ustedes lo pueden encontrar en su antología de la página 36 a la 37. Lo van a leer detenidamente, van a subrayar y van a empezar a leer cuáles son las necesidades infantiles. Y de ahí usted va a elaborar una taxonomía. Ahí viene. No les voy a decir más, pero son 3. ¿Sale? Ahora, por equipos, me escribieron los equipos, ya el equipo 4 ya no lo logré anotar. Pero quiero mencionarles que por WhatsApp les voy a enviar unos temas, ¿sí? Son 5 los equipos que tengo y son 9 los problemas sociales que yo encontré, ¿sí? Ponga atención. Niños en situación de calle, desnutrición infantil, trabajo infantil. Uno se llama Infancia e Historia de la Infancia en México, la pobreza, salud y nutrición. Pues bueno, esta viene con desnutrición infantil, entonces ya no. Educación, protección contra la violencia y la migración. Son en total 8. ¿Sí? Son 5 los equipos. Voy a compartirle esos temas en un momento más por WhatsApp. Solo quería tener conciencia de los equipos y anotarlos. Si ustedes se dieron cuenta, les envié un PDF. ¿Alguien de ustedes tuvo la oportunidad de leerlo? ¿Nadie leyó el PDF que les envié? Ok, lo van a leer. ¿Vale? Esta información para ustedes es demasiado útil. Les pregunto a ustedes, ¿se imaginan que un médico no conozca cuál es la enfermedad del coronavirus? ¿Se imaginan que usted vaya al médico y que tenga COVID y el médico que le tocó no sabe qué es el coronavirus? ¿No sabe cuáles son sus síntomas? Pues así el trabajador social. Si no conoce un problema, no conoce sus manifestaciones, sus características, etcétera, estamos perdidos. Usted, anote bien, tiene que conocer los problemas sociales y cómo estas son manifestadas en la población, en nuestros grupos sociales, ¿sí? Para que usted lo pueda detectar. Detectándolo, usted va a recetar actividades que van a ayudar a disminuir o erradicar ese problema. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a fomentar más la lectura. ¿Dudas, comentarios, sugerencias? Ya vamos a finalizar. ¿Cuándo es la actividad, maestra? ¿Tenemos que subir el apartado? Oh, ¿esta actividad ahorita? Sí, esta actividad. ¿La de la taxonomía? Abro hoy plataforma. ¿Qué día es hoy? Miércoles.
Y la cierro el viernes a las 10 de la noche. Ok, maestra, gracias. Gracias a ti. Hoy miércoles y viernes, 10 de la noche. Y lo que respecta en equipo, voy a diseñar bien la rúbrica de evaluación, qué es lo que quiero que contenga. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas, comentarios, sugerencias, acuerdos? Habla ahora, Kelly, para siempre. ¿No? ¿Xochitl? ¿Abigail? Todo bien, maestra, gracias. Excelente, Xochitl. ¿Nancy? Todo bien, maestra. Ok. ¿Abigail Palacios? No la escuché, pero bueno, deduzco que es todo bien. Entonces, estamos en contacto, cualquier cosa estamos para servirles. ¿Están de acuerdo? Tos fea. Órale, pues. Dios les bendiga, cuídense mucho.